Bienvenido a una lección sobre el uso de intersecciones para representar gráficamente una ecuación lineal en dos variables. Si echamos un vistazo al gráfico de la línea azul aquí, el punto donde la línea cruza el eje vertical o Y se llama vertical o intersección en Y. Observe cómo esta línea tiene una intersección vertical o Y D. El punto donde la línea cruza el eje horizontal o X se llama la intersección horizontal o X. ¿Cuál sería este punto aquí? Entonces, nuevamente, la intersección vertical o la intersección con el eje, y es el punto en el cual la gráfica cruza el eje vertical. Si echamos un vistazo al gráfico aquí a la izquierda, observe cómo he trazado varios puntos en el eje vertical y notaremos un patrón. Observe que la entrada de valor X para cada punto en el eje vertical siempre es 0. Lo que significa que el valor de entrada o el valor X de la intersección vertical es siempre 0. Lo que significa que las coordenadas de la intersección vertical siempre estarán en la forma en que la primera coordenada siempre será 0, y la segunda coordenada sería la salida, que sería Y, donde Y es alguna constante. Lo que significa determinar la intersección vertical del proceso es siempre el mismo. Ponemos X igual a 0. Y resuelve para Y. A continuación, la intersección horizontal o intersección X es el punto en el que la gráfica cruza el eje horizontal. Entonces, nuevamente mirando el gráfico aquí a la izquierda, trace varios puntos en el eje horizontal. Y lo que notaremos aquí, es que para cada par ordenado, la segunda coordenada o la salida siempre es 0. Entonces, cada punto en el eje horizontal tendrá una coordenada y en 0. Lo que significa que el valor de salida o el valor Y de la intersección horizontal siempre es 0. Y por lo tanto, las coordenadas de la intersección horizontal siempre tendrán la forma en que si la salida es 0, la segunda coordenada sería 0. Y la primera coordenada sería la entrada, cual sería algún valor de X. Y, por lo tanto, para determinar la intersección horizontal, el proceso es siempre el mismo. En este caso, establecemos Y igual a 0. Y resuelve para X. Entonces, esto puede parecer bastante complicado, pero en realidad se trata de completar una tabla especial de valores donde, si configuramos nuestra tabla de valores, y establecemos X igual a 0 aquí y luego encontramos Y, estamos determinando la intersección vertical o Y y luego para la siguiente fila, si establecemos Y igual a 0 y resolvemos para X, estamos determinando la intersección horizontal o X. Entonces, al completar una tabla de valores que se ve así, estamos encontrando tanto la intersección vertical como la intersección horizontal. Veamos algunos ejemplos. Aquí, se nos pide determinar la vertical e intercepta horizontalmente para Y igual 3x2 si no pregunta, pero también graficaremos una ecuación lineal una vez que encontremos las intersecciones. Entonces, para encontrar la intersección vertical, establecemos X igual a 0 y encuentra el valor de Y. Si queremos encontrar la intersección horizontal, establecemos Y igual a 0 y determinamos el valor de X. Entonces, busquemos primero la intersección vertical. Entonces, nuevamente estableceremos X igual a 0. Entonces, tendremos Y igual 3 menos 2. Entonces, tendríamos Y igual 0, 2 o Y igual menos 2. Dado que la intersección vertical es un punto, es importante darlo como un par ordenado, donde la primera coordenada sería 0, la segunda coordenada sería menos 2. Entonces, completando nuestra tabla de valores, de nuevo sabemos cuando la entrada es 0 o cuando X es 0, la salida de Y es menos 2. Dándonos nuestra intersección vertical. Y ahora, para encontrar la intersección horizontal, sabemos que establecemos Y igual a 0 y resolvemos para X. Entonces, si establecemos Y igual a 0, tendríamos 0 igual 3x2. Sumando 2 a ambos lados tenemos 2 igual 3x. Dividiendo ambos lados por 3. Tenemos X igual 2, 3. Nuevamente, la intersección horizontal es un punto donde si el par ordenado, el valor X o el valor de entrada es 2, 3 y la salida o Y, sabemos que es 0. Avancemos y completemos nuestra tabla aquí. X es 2, 3 y, por lo tanto, el punto sería. Avancemos y tracemos estos dos puntos y grafiquemos nuestra línea. Entonces, estaría aquí, nuestra intersección vertical y es nuestra intersección horizontal. Que sería aproximadamente aquí. Entonces, usando las intersecciones, esta sería la gráfica de nuestra ecuación lineal. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Vamos a determinar las intersecciones verticales y horizontales de 4x2 igual 10.
Entonces, una vez más, eso significa que desea completar una tabla de valores donde si establecemos x igual a 0, determinamos la intersección vertical. Y si establecemos y igual a 0, determinamos la intersección horizontal. Entonces, primero encontraremos la intersección vertical. Entonces, establecemos x igual a 0. Entonces, tendríamos 4 2 igual 10. Bueno, 4 es 0. Entonces tenemos 2 igual 10. Dividiendo ambos lados por menos 2. Tenemos y igual menos 5. Entonces, el par ordenado sería. Pongamos esta información en nuestra tabla. Sabemos que y es menos 5 y, por lo tanto, la intersección vertical es. Y ahora encontraremos la intersección horizontal. Encontramos esto estableciendo y igual a 0. Entonces, tendríamos la ecuación 4x2 igual 10. Bueno, 2 veces 0 es 0, entonces tenemos 4x igual 10. Dividiendo ambos lados por 4, tenemos x igual 10 4 que se simplifica a 5 2, y 5 2 es igual a 2.5. Entonces, la intersección horizontal es el punto donde la coordenada x es 2.5 y la coordenada y es 0. Completando nuestra tabla, ahora sabemos que x es igual a 2.5 cuando y es igual a 0, lo que nos da nuestra intersección horizontal. Avancemos y grafiquemos nuestra línea. Entonces, la intersección vertical es el punto que está aquí. Y la intersección horizontal es el punto que estaría aquí. Esta sería la gráfica de nuestra ecuación lineal. Espero que hayas encontrado esto útil.